utilizó, pero el artista dejó en claro que solamente era una interpretación, que para nada eso era cómo funcionaba el proceso evolutivo, es más un conjunto de ramificaciones. Y por ese lado está pues, la generación espontánea. Entonces, ¿qué es la generación espontánea? Que pues si yo pongo un pedazo de queso, la vida va a salir de ahí, porque actualmente se van a aparecer ratas, ¿no? A pesar de que el queso no le gusta mucho a las ratas. Esa era la asociación. Entonces, ¿cuál fue la prueba que hicieron? Pues bueno, sencillo, dejemos un recipiente pues, con los alimentos ahí abierto, dejemos uno completamente sellado, hermético, y dejemos uno con, digamos, con una capa que permita salir el olor de la sustancia que tenemos adentro. Entonces, pues, eventualmente en el primer jarrón, pues esto se llenó de gusanos y de moscas, y pues nuestras hormiguitas que nos van a estar acompañando en esta presentación también se metieron ahí. Efectivamente aquí no llegó nada y aquí pues simplemente se iban aglomerando pues, las pupas y las moscas en la superficie. Posteriormente hicimos, digamos, experimentos mucho más interesantes, digamos, de carácter químico, donde mostrábamos que efectivamente si hermetizábamos una sustancia, eso no se arrimaba nada ahí. Y posteriormente esa investigación se utilizó para la pasteurización que tenemos en los alimentos de hoy en día. Entonces, en este componente, ¿ustedes qué les parece la generación espontánea? ¿Y por qué razón tenía relevancia frente a la evolución en esos momentos? Era una de las formas como de explicar el origen, de dónde salían como, esa pregunta que tenía la humanidad, de dónde se originaba esa vida, pues que de alguna manera es muy importante porque nos hacía iniciar este bichito de la duda, ¿no? Como si yo dejo algo ahí, simplemente va a reproducir cualquier tipo de organismo porque sí, o ya pues empezaron a darse otras explicaciones, pero es muy importante porque a partir de ahí pues empezaron otra gente a decir, no, eso no es así, pues no puede simplemente de algo que no tiene ningún tipo de vida llegar a salir un organismo. Pues yo tenía un concepto bastante similar que acaba de expresar, pero entonces yo creo que es más que todo también por esa necesidad de tener que explicar esos comportamientos que no entienden, que no entendemos. Entonces en esa época pues realizaron sus experimentos, pero entonces un experimento daba un resultado y generalizaba. Entonces digamos en el caso de la carne o del queso, como decía Andrés, entonces dejamos un pedazo de queso y como no tenemos otra forma de dejarlo, o sea, no nos vamos a quedar las 24 horas que dure en descomponerse. Vamos a estar todo el tiempo ahí, no vamos a estar todo el tiempo ahí, sino que nos vamos a un lado cuando volvemos a vida. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, genera vida el queso. Pero entonces, ya no es lo mismo porque ahora se generan de otras formas esos experimentos, se pueden verificar otras cosas y eso es lo que ya cambia totalmente las teorías. Bueno, yo pienso que lo que le dio fuerza a la teoría de la generación espontánea fue precisamente el origen religioso que hay ahí. Entonces, ¿cómo así un origen religioso? Resulta que en la época, pues, todas las personas eran fuertemente influenciadas por la iglesia, en especial la iglesia católica. Y se supone que, yo me imagino así, que en el Génesis aparecía que los humanos aparecieron simplemente porque Dios tomó una bolita de barro y de esa imagen, de esa bolita de barro sopló vida y salieron los dos humanos, Adán y Eva, bueno, así sucesivamente. Entonces yo creo que de pronto las personas de esa época asociaban como, bueno, se supone que es un pedacito de carne que simplemente está ahí, Dios de alguna manera trabaja con ese pedacito y ahí comienza a salir vida. Y pues las personas son creyentes y pues es precisamente eso, digamos, la corriente principal ahí era la teología natural. Eso era lo que reinó y reinó también durante el siglo XIX. En ese momento, Jean Baptiste decía que pues, la receta para la vida era muy sencilla, que se cogía una camiseta sudada, un poco de trigo, se dejaba en un cuarto oscuro y eventualmente pues, las ratas iban a salir de ese lugar, ¿no? Bien llamativa la cosa. ¿Qué sucede con el origen de las especies? Entonces, Darwin es para la biología lo que Copérnico, digamos, fue para la parte de la astronomía, que es la finalización del enfoque antropocéntrico. Es lo que marca Darwin en su origen de las especies. Pero, ¿qué sucede? Resulta que ahí tenemos un inconveniente porque teníamos anteriormente pues, esta mano divina, ¿no? Que se encargaba de organizar la naturaleza y pues era nuestro marcapasos principal.
Pero con el origen de las especies, pues él quedó relegado a su función y todo el peso cayó sobre la selección natural. Entonces, ¿qué sucede con la selección natural? Que hay un sobredimensionamiento de la selección natural y finalmente se vuelve el eje principal sobre el cual están marcados los procesos de la vida. Principalmente, pues, mostrando una de las propiedades de la vida como la evolución, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Pues que se comenzaron a generar corrientes a partir de esto. Entonces, digamos, las corrientes de los biólogos fueron las siguientes. Una de carácter genocentrista, que vemos muy bien representada en la película Gattaca, donde pues, el genoma es el principio de todo y es el que define todo, ¿no? Entonces, pues los que han visto la película, es muy interesante ver que desde el momento que naces ya dicen, no, tú eres barrendero, tú vas a ser doctor, tú vas a ser astronauta, ¿no? Los genes son los que terminan determinando. Pero la otra es de un carácter adaptacionista. Entonces, ¿qué pasa? Que los óptimos que habíamos alcanzado de manera evolutiva eran considerados pues lo mejor de la naturaleza y por lo tanto no habían como otras facultades, es decir, por lo tanto los simios como el planeta iban a llegar a las mismas soluciones que nosotros, porque éramos las soluciones eficientes. Entonces, a pesar de que estaban maquillados, se seguía manteniendo ese antropocentrismo, considerando nuestra adaptación como una capacidad especialmente, digamos, muy, ¿cómo decirlo? Pues muy especial, ¿no? Muy especial. Éramos nosotros los humanos todavía muy especiales debido a nuestro proceso adaptativo. Entonces, hay esas corrientes extremistas y esto comienza a ir en detrimento de lo que serían los conceptos de autoorganización. La autoorganización no estaba tomando relevancia, estaba siendo relegada como una de las propiedades de la vida que no tenían mucha importancia. Finalmente, esta adaptación era lo más importante para entender la vida. Entonces, ¿ustedes qué opinan de esas corrientes? ¿Quién acá es etnocentrista, adaptacionista? Esto lleva a muchas cosas, ¿no? Como la eugénesis, pues idea de los nazis y pues que también compartían algunos grandes científicos como Tesla, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de esas corrientes? No opino. Pues, de parte de la genocentrista, es difícil porque ya se trabaja, digamos que se trabaja más con la identidad. Entonces, sabemos que el ADN es lo que define las características de cada ser vivo. Y, digamos, en esta película de Gattaca ya se trabaja mucho con eso, es decir, como quiero que mi hijo salga de esta forma y, bueno, si nace, ya sé qué es lo que va a hacer solamente por la estructura del ADN. Entonces, no permiten que se genere esa diversidad o que se genere ese comportamiento que es lo que hace que cada persona de por sí se define a sí misma. Digamos que en el campo de lo que pues, se trataba de definir como vida había dos visiones, la visión externalista y la visión internalista, algo así. Entonces la visión externalista se dedicaba más bien a un proceso de la evolución como un mecanismo de desarrollo. Entonces ese mecanismo de desarrollo como tenía unas variantes que eran las características que cambiaban de la especie para mejorar. Eso era lo que se veía y pues en la época pues lo que se veía era lo que se podía definir que era como una evolución. Y ya con la visión internalista fue más decir que la evolución o bueno, el desarrollo no era el determinante, sino era la causa de algo que iba adentro, que es lo que pues en mi concepto sería la parte de los genes, porque pues los genes en la época pues todavía no podíamos mirar, todavía no sabíamos mucho sobre esa parte. Entonces por eso no se tenía tan en cuenta y pues eso fue lo que se llamó internalista así porque pues a pesar de que no se miraba mucho la adaptabilidad como lo que nosotros veíamos, sí se tenía, o sea, sí más adelante se tuvo que tener en cuenta porque pues habían pequeños cambios que lograban grandes cosas, así fuera lo más, o sea, de adaptarse a un grado, que la Tierra bajara a un grado, digamos, y adaptarse a ese grado, pues a pesar de que no se viera, pues podía dar grandes cambios en tanto la especie como en la vida en general. Precisamente eso. Pues yo quería hablar, digamos, de la genocentrista teniendo en cuenta también la película,
pues que como tal los genes pues definían esa parte pues física también, pero en la película también se ve la cosa de la manipulación, ¿no? O sea, lo que es ya la capacidad de pensamiento. Entonces ahí de lo que hablaba también Cristian, esa biodiversidad, o sea, viéndolo con las conferencias que hemos tenido ahorita, no tener en cuenta esa variable de que las personas cambien, y si no tiene uno cuidado con cómo va a manipular a la especie, pues sería gravísimo. O sea, que exista solamente o sea, que no exista como tal la biodiversidad de pensamiento, sino solamente la física. Entonces me parece grave no tener en cuenta eso en este momento. A mí lo que me recuerda al hablar de eso, que es el sistema de educación alemán, que de cierta manera como desde quinto, más o menos de lo que es acá el quinto, las personas ya saben qué profesión van a tener, de hecho son dirigidos y pueden tener hasta una educación máxima de acuerdo a lo que les digan esos exámenes de ahí. Entonces, pues, digamos, aunque fue eso hace mucho tiempo, digamos, esas tendencias, aún Alemania sigue en ese sistema de educación todavía, entonces me parece algo todavía muy curioso. Teniendo en cuenta lo que, digamos, el profesor dijo en la conferencia, en la última conferencia que hubo hoy, precisamente hay muchas formas de hacer complejo un sistema, o sea, es decir, de estructurar un sistema para que sea más complejo. Son muchas las posibilidades. Ahora, ¿cuáles de esas posibilidades son las mejores? Casarnos con una sola posibilidad sería, ¿cómo decirlo? Traería decadencia, ¿sí? Porque de alguna u otra manera estamos sesgando posibilidades que podrían solucionar los problemas de una mejor manera. Entonces, como que precisamente él decía, ¿no? En la biodiversidad es en donde se potencia la eficiencia, y por eso, o sea, creo que deberíamos abrirnos siempre al cambio, a la adaptación, a mirar otras posibilidades. Los seres humanos y pues cualquier especie, digamos, tiene sus formas de solucionar, y en esas formas es hermoso, ¿sí? Entonces creo que casarnos solo con que, digamos, la especie humana tiene solo la información, la mejor información para solucionar los problemas, pues no creo que sea tan adecuado. Bien, o sea, excelente todos los puntos de vista, digamos, pongámosle mucha atención a lo que nos dijo Juan de esto del externalista y lo internalista, porque está muy involucrado con lo que vamos a ver más adelante, pero sin un enfoque reduccionista, que era lo que se tenía en ese momento. En el siglo XX toma muchísima importancia el genocentrismo por los constantes avances en esta área. Pero ¿qué sucede? Al día de hoy, no sé si algunos ya conocen pues, la tecnología CRISPR, que pues está comenzando a revolucionar la cosa. ¿Qué sucede con esta tecnología CRISPR? Pues que representan con mucha facilidad la capacidad de modificar la genética. Al punto de que, ¿qué pasó con esto? Pues en estos momentos se encuentran investigación de sus capacidades para curar enfermedades de carácter genético, y hasta los consultores de Obama estuvieron muy pendientes de lo que está pasando porque consideraban que se podían hacer ataques ahora de carácter bioterrorista a partir de la construcción de supersoldados por la facilidad de la modificación de nuestro genoma. Es decir, finalmente este estaba mandando un poquito en nuestro carácter morfogenético a macro escala. Pero al momento de modificarlo, pues como que comenzamos a quitar esas limitaciones de ahí, ¿no? Y pues en la corriente adaptacionista claramente se mantiene, pero pues la otra con sus investigaciones ha demostrado tener un punto de vista mucho más interesante. ¿Quién es Howard Payne? Esta persona es fundamental, digamos, para entender lo que sería el concepto de autoorganización, porque plantea la vida como una estabilidad, pero una estabilidad en dos aspectos. Tenemos un aspecto que es de carácter dinámico. Entonces, esta dinámica en ese momento se llamaba como una autoorganización alejada del equilibrio, lo que más adelante conoceríamos como sistemas disipativos, y finalmente se terminaría recogiendo en la termodinámica del no equilibrio. Por lo tanto, es esa visión de la autoorganización que se ve a partir de la termodinámica del no equilibrio, que pues vemos en sistemas como los climáticos, ¿no? Y por otra parte, tenemos lo que sería la estructural.
Entonces la estructural es la que vemos a una escala más grande, desde una etapa macromolecular, pero pues reescalándose dependiendo de la perspectiva que tengamos sobre el objeto de estudio que tengamos. Entonces estos conceptos fueron fundamentales, porque pues ahí fue cuando se comenzó a hablar de, bueno, hay una autoorganización, y es una de las propiedades de la vida, y tal vez tienen más relevancia que algunas como la evolución o la adaptación, que pues ya hemos visto en seminarios previamente como pues, unas propiedades muy intrínsecas, que es las que utilizamos nosotros para describir lo viviente, por lo menos aquí en la Tierra. Entonces, ¿ustedes qué opinan de esta estabilidad? ¿Sí tenemos una estabilidad dinámica y a la vez estructural dentro de nuestros cuerpos, en nuestros ecosistemas, en nuestra Tierra, en nuestro universo? A mí me parece fascinante la vida, por eso me gustó mucho la conferencia, porque la vida permanece. Digamos, yo soy producto de una información que hace 2000 años se reprodujo y a través de generaciones llegó hasta mí. Y aunque, digamos, mis antepasados hayan muerto, digamos, fueron víctimas del equilibrio, de todas maneras me engendraron a mí. O sea, mis padres me engendraron a mí, aunque ellos mueran, yo voy a seguir viviendo y al mismo tiempo esa información, esas estructuras van a seguir estables en el tiempo. A eso me refiero, como que esa estabilidad, esa permanencia de la información se mantiene en la vida, no se muere. Y antes se adapta, cambia también en el cambio, hay más estabilidad, es algo interesante. Y quiero pues también poner un punto, fue que algo que escuché en la conferencia del profesor Edgar González, fue algo que yo decía que la información no se crea ni se destruye, sino se transforma. En ese punto, bueno, desde esa perspectiva tenemos que, pues sí, podemos ser algo estructural porque tenemos una información que nos está pasando desde lo externo, desde algo exógeno, y que pues nosotros podemos proponer como un modelo como especie, que ese modelo, pues gracias a la evolución y a la autoorganización que viene después de esta, que pues la autoorganización es pues, como el punto primordial para que se dé lo siguiente que es la evolución, que ya se puede ver más como una causa, como lo dije anteriormente. Ahí se puede dar lo que es la dinámica, que se podría decir que los modelos en el cuerpo, tanto genéticos como de información como fisiológicos, son lo que dan el cambio. A mí me parece que sí, una especie de estabilidad es una parte dinámica. Pues al menos yo me imagino de la siguiente forma. Como yo pienso en el sistema del país, pienso en las ciudades, pienso en las personas, en las capitales, y nosotros sabemos que hay una cantidad de recursos que están distribuidos a lo largo del país y que las personas tienden como a agruparse dependiendo de cómo esos recursos estén distribuidos a lo largo del país. Entonces, por ejemplo, supongamos campos rubiales. En campos rubiales hay un poco de petróleo. Entonces, muchas personas o muchas organizaciones, por así decirlo, se mueven hacia esa parte, ¿cierto? Entonces, en la parte que estaban anteriormente, entonces se tienen que mover de allá y se ubican en otra parte. Entonces, de cierta manera están generando un desbalance, pero eventualmente el movimiento entre todas las personas tiende como a generar un equilibrio, o cuando no, pues entonces el país se tiende a acabar, ¿no? Pero pues normalmente las cosas tienden a tener equilibrio, entonces pues yo creo en una estabilidad dinámica. Bien, hay que entender ciertas cosas e incluir aquí como unos componentes, digamos a partir de la dinámica. Entonces veámoslo desde el inicio del universo, hace 14.000 millones de años. Entonces, finalmente, para llegar a lo que es hoy, digamos, el planeta Tierra, ¿qué tantas cosas tuvieron que pasar? Y tal vez estos momentos iniciales son los fundamentales donde la dinámica tiene que ver completamente. ¿Por qué? Porque es, digamos, en el momento embrionario donde se comienza a crear esta formación. Y una vez llega, digamos, al pollito, al ser humano, es cuando ya tenemos una parte estructural, pero se sigue reescalando y a través de diferentes sistemas.
Pensémoslo, pues nosotros como seres humanos, seres que hemos creado estructuras bastante complejas, comenzamos a reescalar, ¿no? Finalmente, pues podríamos parecer de un carácter como un autómata, pero pues a partir de las interacciones se comenzó a aumentar la complejidad de las labores que hacíamos. Y pues ya todas las conferencias que hemos visto anteriormente nos han mostrado los procesos cognitivos que tienen que ver ahí, estas relaciones emergen en diferentes patrones y se van reescalando. Finalmente, a macroniveles donde vemos unas estructuras ya muy bien constituidas, que pues parece que lograron ser la mejor solución y se mantienen de esa manera. Por lo tanto, podemos mirar ahora a nivel cosmológico cómo tenemos una estabilidad en nuestro sistema solar. Fuera, digamos, de teorías como la de la Tierra especial, ¿no? Pues donde pues, somos el único planeta con vida y pues fueron un conjunto de coincidencias espectaculares y solamente sucedieron acá en una parte más del universo. O otras como sería la teoría de Fermi, donde dice, no, pues finalmente la mayoría de seres vivientes crean estructuras que terminan destruyéndolos a ellos mismos, ¿no? Como son la guerra, pues patrocinadas a partir de ciertas instituciones, ¿no? Y hoy hablamos también de las instituciones con el profe David Anzola. Entonces, podemos ver que están involucrados en todos esos procesos, ¿no? O sea, arrancan desde el embrión, arrancan desde el origen del universo. Recordemos que se supone que antes del universo, lo que nos dicen los físicos, es no había nada y lo primero que existió fue el tiempo. Pero el tiempo no existe hasta que no haya alguien que percibe que el tiempo pasa. Y entonces tal vez estas construcciones de leyes y nuestros espacios, como sería el espacio donde se está ubicando la materia, ¿no? Entonces tenemos tiempo, espacio y a partir de eso sucede el proceso autoorganizacional, ¿no? Tenemos que tener un espacio temporal para que ahí comiencen a suceder este tipo de transformaciones. Así que podríamos ver nuestros conjuntos de leyes, desde las leyes físicas hasta las biológicas, como un proceso de carácter autoorganizativo que se ha dado desde el origen de los tiempos. Es que hay como un pecado que es el pecado original. No fue culpa nuestra, sino de Adán y Eva. Entonces, Bertalanffy llamó sistema al modelo, pero en otro texto llama sistema a la realidad. Y ahí comienza ya una cierta confusión, depende de qué perspectiva estamos hablando del sistema. Estudiemos la mosca, no se deja estudiar. Y entonces ahí está la mosca y yo construyo la estructura, cabeza, paticas, abdomen, alas, etcétera, ¿cierto? Y entonces le digo a la mosca, muévase, pero ya está muerta. Miré su estructura, pero ya no hay dinámica. Entonces yo creo que es bastante riesgoso, sí, metodológicamente es válido, hay que hacerlo, pero estructura y dinámica es bastante riesgoso. Y el profe esta mañana cuando hablaba de ese tema es dificilísimo, porque yo puedo hablar de la estructura social, pero no existe estructura social sin dinámica social. Es decir, es muy difícil llevarla al modelo y, entonces y ahí le puedo acomodar cualquier cosa. Él, por ejemplo, dijo algo que las FARC eran, no sé el término, originarias en su idea cuando comenzaron, pero después se volvieron narcotraficantes. Ya ahí hay un sesgo, porque yo estoy aceptando que son narcotraficantes, es decir, le quito el carácter político y toda la cosa, y alguien podría no estar de acuerdo. Y entonces creo una estructura, y si yo construyo un modelo con esa estructura, es muy diferente a si hago otra construcción porque hay una cierta abstracción. Entonces, yo lo que creo es que sí, ¿verdad? Nuestra incapacidad de poder comprender la complejidad de los fenómenos entonces nos lleva a esto. Pero el término de estabilidad está dado justamente en un término entre comillas, porque si uno busca en el diccionario estabilidad es estático, es rígido, etc. ¿Sí? Pero la connotación del lenguaje que le damos nosotros, estable quiere decir, como decía el profe Edgar González ayer, sí, yo puedo coger átomo por átomo y lo acomodo ahí durante millones de átomos, ¿sí? Pero en qué momento lo sincronizo y en qué momento le doy pues toda esa actividad que tiene, toda la dinámica, ¿sí me entiende? Entonces, la costumbre es un poco religiosa, lo fácil es poder explicar la estructura, darle estabilidad, y si la cosa es estática, ya, ¿sí? El problema es cuando nos estrellamos con la complejidad. Ahí es donde viene el asunto. ¿Y la complejidad qué es? La dinámica. Es que la estructura ha nacido de la dinámica.
pensémoslo también como lo dice el profe, ¿no? Hay un carácter subjetivo supremamente importante en la construcción de modelos que hacemos dentro de la complejidad. Pero ahora, ¿por qué no hablar un poco de la relación que tiene la autoorganización con la complejidad? ¿Y qué sucede? Pues no me voy a remontar muy lejos, simplemente hasta acá, y comienzo a utilizar el término autoorganización en contraposición a lo que sería la máquina cartesiana. Entonces, desde sus inicios, considero que la autoorganización se ha acoplado muy bien a las ciencias de la complejidad precisamente por su propuesta disruptiva, que es finalmente eso, ¿no? La utiliza desde la biología y, pues como lo vimos esta mañana, también tiene esos mismos componentes dentro de la sociología y otras ciencias, donde finalmente termina proponiendo modelos completamente distintos a los habituales. ¿Por qué? Porque involucra esto. Y esto, pues, sabemos que no se trabaja mucho desde la ingeniería. Sí, simplemente con pequeños acercamientos de carácter probabilístico, métodos numéricos y pues el enfoque reduccionista, que es el que nos ayuda a comprender desde las ciencias clásicas. Entonces, ese componente disruptivo es el que lo incluye como una parte fundamental dentro de las ciencias de la complejidad. ¿Qué opinan de eso? ¿Qué opinan del término de organización acoplándose a las ciencias de la complejidad? Miguel. Me quedé pensando en cómo utilizar ese concepto de dinámica con estructura. Entonces, cuando lo mencioné, yo pensaba en los procesos homeostáticos del cuerpo para mantener la vida. Se habla que la enfermedad es cuando el cuerpo se está por fuera de su punto de equilibrio, entre comillas, que sería su estado homeostático. Entonces estaba pensando en eso de que no solamente es desde el punto, desde cuando uno se está desarrollando en el embrión, sino que la misma estructura tiene que tener una dinámica para poderse estabilizar, lo que decía el profesor con respecto a la estructura social. Si no hay una dinámica del cuerpo, no habría vida. Sería solamente la estructura, digamos. Si se podría hablar de estructuras en la dinámica, ¿no? En ese sentido creo que están tan ligadas que no tendría sentido hablar de estructura, porque la dinámica es a través de la estructura que se da la dinámica y es la dinámica la que le da estructura a la estructura. Sí, o sea, pienso que es como un viaje de información de carácter bidireccional, ¿no? Y aquí estaríamos hablando de lo que es el efecto micro-macro dentro de la emergencia. Digamos, últimamente me ha estado sonando mucho esto del mundo de las ideas, ¿no? ¿De qué es el mundo de las ideas? De Platón, ¿no? Entonces resulta que, pues, digamos, el origen, por ejemplo, de la parte pues, socialista, comunista, es más el materialismo, ¿no? A partir de la experiencia, y eso es lo que plasma Karl Marx. Pero por el lado de la corriente platónica tenemos el mundo de las ideas, ¿no? Donde finalmente es el lugar donde pues, está todo plasmado y simplemente la información viaja hacia nosotros dependiendo pues, del momento. Entonces podríamos hablar de que si pues, lo planteamos como un proceso autoorganizativo bidireccional, los humanos somos los que construimos el mundo de las ideas, pero a la vez el mundo de las ideas nos construye a nosotros. De hecho, en ese mismo sentido, dentro de todo una teoría marxista, también hay algo muy relacionado con eso, que es la dialéctica, que es yo afecto al mundo, pero el mundo también me afecta a mí, ¿sí? Digamos lo que hablamos en el conversatorio con el profe Martín Gilbert, que no es lo que mencionaba, o sea, no solamente la realidad está y yo simplemente tengo una construcción social que me la pusieron a mí, sino esa realidad me construye a mí como persona, pero yo también entro a transformarla. Entonces ese es un proceso de yo transformo mi realidad, pero la realidad también me transforma a mí. Pues ahí podría hablarse pues, debido a lo que dice que pues, tenemos algo muy arriesgado que la realidad es una construcción social, porque si bien es cierto que nosotros estamos, o sea, nosotros nos condicionamos por el ambiente, pues nosotros también etiquetamos al ambiente, ya por algo le ponemos a esto silla. ¿Por qué proceso pasamos para decir esto es una silla? Pues tiene madera, tiene tabla plástico, pero pues no
qué te refieres con que se rompe con el paradigma cartesiano? La autoorganización rompe con el paradigma cartesiano. Sí, con el concepto no rompía, sino se contraponía a la máquina cartesiana. O sea, lineal. Exactamente, digamos, pues, precisamente la parte operativa, mecanicista. Es que hay algo que hablábamos con el profesor hace un rato, que ha estado muy juicioso en todos los eventos, y tiene que ver con la epistemología interpretativa. Sí, listo, traigo un poco el asunto. Yo puedo ver la objetividad, esta silla, y esta silla es una silla, ¿sí? Estoy simplemente copiando de un autor que no nos acordamos del nombre, es intelectual venezolano, pero esta es la silla. Ahí no veo nada de su ontología, yo no sé de dónde vino esta madera, de dónde vino esto, de dónde vino lo demás, etc. Y es una silla, y si alguien coge la silla y la quema, pues bueno, quemó una silla. Pero si esa silla es del árbol que mi papá cultivó en la finca y que lo tumbó un día y que hizo la madera y que con la abuela lo organizaron y me la regalaron a mí y es la silla que yo siempre he usado, ahí hay una cosa adicional, es que hay toda una ontología de la cosa, no simplemente la estructura como tal, ¿cierto? Sino que hay una serie de elementos de otro orden que están ahí representados. Eso de que uno estima el perrito, que uno estima la mascota, que uno estima su casa, que uno estima el cuarto, que estima... entonces, hay una serie de cosas adicionales también que se dan. Pero volviendo al asunto de la estabilidad, yo creo que el término estabilidad es un término nuevo que no debería ser en complejidad ese término, pero no nos hemos inventado otro, porque con estabilidad lo que estamos diciendo es, oiga, se mantiene, el sistema se va a mantener unos rasgos determinados que son los que le permite dar identidad, porque de lo contrario sería caótico, y entonces no le podríamos dar una identidad ahí en situación de caos. Me parece a mí que sería la situación que se da. De tal manera que el llamado es ¿cuál? El llamado es, oiga, mire, nosotros podemos construir unas estructuras, ¿sí?, para hacer estos modelos estructurales, pero naturalmente tenemos que pensar que en esa estructura tiene que estar desarrollada su dinámica. Y esa dinámica es la que va a permitir que el sistema sea estable, porque de lo contrario no habría. El caso de la vida, la estabilidad está precisamente en eso, en mantenerse en cierto rango suficientemente distante, pero no tanto que caiga en caos, ni tampoco que se estabilice demasiado porque entonces se muere. Yo creo que esa es la parte. Sí, lo que hablábamos en la conferencia del profesor Marco Aurelio, yo lo veo pues es prácticamente como estar surfeando de una manera asintótica para no caer en un mar de caos. Y si se queda quieto, pues se murió el sistema, que era lo que nos representaba de manera, ¿no? Se comienza a bajar la entropía. Avancemos un poco. Que se organice cómo la evolución puede producir organizaciones capaces de evolucionar y a su vez de qué forma se constituye la organización biológica para poder dar lugar al proceso evolutivo. Entonces, pues es fuerte la cosa que dice, pero finalmente a lo que se refiere es que como la autoorganización, como parte de la vida, como una propiedad de la vida, también debería mostrar todas las otras propiedades de la vida, y esto pasa de manera similar dentro de las otras propiedades. Por lo tanto, la misma evolución debe mostrar autoorganización y evolución dentro de ella misma, lo que pues encontré el término metaevolución, ¿no? Y entonces, si usted me dice metaevolución, entonces yo me reía con Hugo anoche y dije, pensé un término y creo que nadie ha tocado el término, pero no, efectivamente sí lo busqué. Pedro González, doctor en química, tocó el término de metaevolución desde 2001, hace 16 años, y lo construyó muy bien precisamente con estas ideas, que la autoorganización y las otras propiedades de la vida se deben reflejar a microescala dentro de cada una de las propiedades. Fractalidad dentro de los mismos comportamientos y propiedades, que pues, se considera un componente fuerte, ¿no? Y nos pone un poquito a replantear lo que estamos haciendo y las cosas que debemos tener en cuenta. Una
concepción más profunda, Miguel, acerca del tema desde el punto de vista de la fractalidad. Pues bueno, cuando estaba escribiendo, pues sí, yo pensé en un fractal. Pero me estaba pensando cuando el profesor Villamil estaba diciendo lo de los procesos para que se mantenga en la vida. Pero digamos, hay elementos de nuestro cuerpo que, digamos, funcionan sin que nosotros sepamos bien cómo, ¿no? Como el cerebro. Entonces el cerebro tiene procesos bastante, de hecho estaba hablando con como en el cerebro existe una especie de autoensamblaje. Cuando uno tiene un pensamiento divergente que tira sinapsis adelante, si realmente un orden o más bien un caótico y de alguna manera sale la idea. Creo que a todos nos ha pasado que no pensamos en algo focalizado y luego se nos ocurre solución para lo que estábamos pensando antes focalizado y no funcionó durante horas y 10 minutos echando globos funcionó. Y de hecho podría verse de esa manera, ¿no? Dentro del mismo caos, dentro de esa misma forma desordenada de las sinapsis puede existir un orden, algo así como la evolución, y tiene mucho sentido porque yo puedo evolucionar por fuera de mis propias reglas. Entonces esa autoorganización, esa evolución dentro de la evolución tiene que ser así, o si no me salgo yo y sería algo volviendo a los fractales. Tengo que estar dentro de las reglas, no puedo salir del contexto en el que estoy, si no me va a funcionar. Y de hecho lo que usted decía de modificar genéticamente, creo que está en peligro. Yo tengo que modificarlo respecto a las reglas establecidas. Si yo llego a ingresar algo que no está, digamos que el entorno no puede soportar, eso va a tener consecuencias en el mismo organismo. No es decir que el organismo sufra cambio a que yo cambie todo el sistema y que se acople a mi cambio que no estaba establecido. Hugo, desde el punto de vista biológico. Hay algunas cosas ahí como que yo estaba pensando respecto a la dinámica incluso, y es que la dinámica y lo estático son cuestiones netamente subjetivas, porque si nos planteamos un tiempo distinto, el tiempo geológico, el tiempo universal, el tiempo planetario, qué sé yo, estaríamos mirando este huracán mucho más rápido o mucho más lento, el huracán que tenía antes Andrés. Si ustedes se ponen a fijarse, el huracán siempre está en movimiento. Si ustedes miran un huracán, siempre está en movimiento, constante movimiento. Está organizándose así, está tratando de retroalimentarse, ¿no? Con todas las corrientes de viento, toda la presión, ¿sí? La temperatura que va alrededor, y eso lo alimenta. Pero si nos detenemos en el tiempo, o sea, hacemos nuestra vida eterna, pues el huracán como que se quedó quieto, ¿no? Y si se quedó quieto, ¿es dinámico o no? O sea, finalmente piensen en su vida. O sea, ¿ustedes en qué momento son estáticos? ¿En qué momento somos estáticos? Porque pues por eso podemos definir que es un bebé, la niñez, la adolescencia, el adulto, el anciano, ¿no? Y si lo vemos acelerado en el tiempo como un time lapse, entonces, ¿en qué momento podríamos estudiar todo, no? O sea, como que estamos en un momento tan pequeñito en el tiempo universal que podemos percibir de alguna manera, entre comillas, lo estático, cuando no existe tal cosa. Y la evolución viene siendo eso, ¿no? ¿Cómo está cambiando? ¿Cómo podemos llegar a percibir esa parte supramaterial que viene siendo como la información? ¿Cómo podemos ver que la evolución está permeando todo, pero es como que la agarramos y parece como agua que se nos escurre? O sea, no la podemos tomar para nosotros, simplemente es un concepto más, porque todo va tan rápido realmente que es instantáneo. Y de ahí surgen, pues, si uno pudiese estudiar estos huracanes con toda su complejidad a nivel micro, habría otras corrientes pequeñitas que le están retroalimentando. Entonces también me parece muy acertado esto, lo noté aquí como que wow. O sea, si todo hay como metalingüística, metaevolución, y son modelos fractales finalmente, y es una parte importante de la evolución. Yo creo que es una construcción muy subjetiva esto de detener el tiempo, acelerarlo, verlo dinámico y darse cuenta paso a paso cómo se está construyendo. De hecho, tomando lo que el profesor Marco, que los seres vivos tienden a ser pues, facilistas, ¿no? Tiene mucho sentido que nosotros
cabeza que yo ponerme a escribir todo, absolutamente todo. Entonces es más fácil yo definir ciertos procesos evolutivos, meterlos dentro de otros y yo quedarme en el mismo marco utilizando lo que ya estaba para seguir creciendo y no meter cosas externas que pueden desestabilizar mi sistema. Digamos, si yo me quedo en lo mismo, en el sentido, bueno, hablar de quedarse en lo mismo es como contradictorio, pero digamos, si me permite quedarme en lo mismo en la evolución, me permite que sea un proceso, digamos, estable y digamos, podemos ser estable, podemos decir que la evolución es un proceso vivo o que tiene características de la vida. A partir de lo que dice Hugo sobre la percepción del tiempo, ¿cuál es el planeta donde está la gran mancha roja? Ok, es Júpiter. Entonces, pues, ¿cómo funciona, digamos, la rotación? ¿Cuánto tiempo dura el proceso de rotación de este planeta? Es muy rápido. Júpiter, que la órbita. Sí, ¿cuánto dura la rotación? La rotación. No recuerdo, pero es mayor que nosotros. Casi un cuarto de vida de nosotros es muy rápido. Precisamente esto cambia completamente la percepción de cómo funciona ya un sistema, porque tenemos un huracán, porque la Gran Mancha Roja es un huracán que lleva 400 años y acá nosotros no podemos predecir un huracán para dónde va. Aquí la Tierra es complicadísimo, o sea, demasiadas variables a tener en cuenta. Allá podemos predecir perfectamente el movimiento hacia dónde va, sabemos dónde va a estar. Entonces, algo que para nosotros es completamente dinámico acá en la Tierra, con un tiempo distinto, parece un proceso de carácter estructural, pues que ya está como muy organizado. Pero yo creo que pues, sigue habiendo dinámica, ¿no? Porque, o sea, habría que ver como lo dinámico en términos de movimiento y de cambio, ¿cierto? El movimiento sigue ahí, pero digamos que lo que tendríamos que ponernos a ver es a qué escala nosotros podemos identificar el cambio, que es lo que digamos puede pasar como predecir un huracán, ¿sí? O saber que el movimiento de Júpiter ya es un huracán y ya sabemos cómo se va a comportar, ya sabemos cómo va a cambiar en el tiempo, pero sigue siendo dinámico, se está moviendo, no porque esté ahí, lo veamos siempre ahí siendo así, no quiere decir, a mi forma de ver, que sea estático, ¿sí? Entonces habría que mirarlo como en esos dos términos, en el movimiento y en el cambio que va a través del tiempo, que podemos bien percibirlo, porque es un tiempo corto para nosotros, para nuestra percepción, o no podemos percibirlo porque pues ya es a gran escala. Pero, no sé, disculpe, para chocar al biólogo, ¿cierto? Cascate al biólogo. Y es que, a ver, no, la pregunta, ¿qué es la evolución o cómo es la evolución? ¿Qué es esto y cómo? Entonces, ¿qué es la vida? ¿Cierto? Sería una pregunta. Y ha habido varias respuestas. Y la verdad es que ninguna respuesta es completa. Schrödinger dice, metabolismo, Maturana, la autopoiesis, y etcétera. Podemos seguir enumerando cantidad de características, ninguna nos da. Pero entonces, cuando estamos hablando cómo la evolución, nos estamos refiriendo justamente a la dinámica. Y cómo la evolución se da en la especie, porque es donde es posible observarla. Pero además es cómo eso va generando en sí misma una autoorganización, que era la que nos estaba explicando el profe Andrade. Si hubiera venido el profe Andrade, que me dijo que iba a venir, pero es probable que se haya perdido aquí con la cosa del lado. Entonces no chocaríamos a este biólogo sino al otro, ¿sí? pero la propuesta sería así, un poco que nos ayude en eso, porque es, oiga, ¿qué es la vida? Y cómo ha sido la evolución de la vida. Estamos hablando de toda la vida, no solamente de la vida humana, sino de toda la vida. Porque sí, necesariamente ahí aparece un concepto que es el concepto de organización. Y entonces viene una cosa que yo quiero, en eso soy
maturaniano, la organización tiene que ver con una cierta dinámica que se da en la materia, ¿cierto? Necesariamente, es esa dinámica que se da ahí. O para ser más estrictos, en la energía, ¿sí? Tendría que referirse a eso. La mente, siempre se ha pensado que la mente pues era como un dispositivo, como una cosa así, y la mente justamente se refiere a un proceso. Y Nelson Gómez hablaba esta mañana de la concepción de ver las cosas como procesos. Y eso es otra forma de ver la naturaleza y de ver las cosas, me parece a mí. Entonces yo digo que en ese sentido tenemos que provocar al biólogo. Yo creo que el punto del huracán no es tanto en el término temporal, sino desde el punto de vista, ¿no? Porque nosotros estábamos afuera, como en este programa Tata, bueno, cuando ponían cosas y no decían, pero ¿qué está haciendo, verdad? Entonces cuando era hacia arriba, uno se da cuenta, cuando el sujeto ponía ropita en el piso y cosas. Y uno cuando veía hacia arriba era que había la estructura de lo que había hecho él. Entonces tal vez el punto de vista afecta lo que decimos que es estable y lo que es dinámico. O sí. Yo quería agregar solo un componente, si de pronto aporta, porque me tiene pensando desde que el profe Gilbert dio la conferencia y hablaba en términos de la información, que es como, si vemos este huracán de Júpiter, ¿por qué es así? O sea, si esa incertidumbre, digamos, se maneja desde el término de cuánta información posee el sistema. Entonces, que lanzar la moneda es algo, pues, 50% cada, 50% sello, pero que si tuviera como tal toda la información, o sea, la fuerza, todo lo que la persona hizo ya no es tan 50-50, o sea, esa parte dinámica, cómo queda teniendo en cuenta ese componente de la información y también vista como energía, que también el profe Edgar González nos hacía ver también la información desde ese aspecto de la energía, ¿no? Cómo se traduce en esos temas. Quería agregar esa parte. Bien, pues digamos el enfoque que le daba el profe Martin Gilbert, pues era en la parte de Shannon, ¿no? Entonces la incertidumbre es mi falta de información. Entonces a medida que voy obteniendo mayor cantidad de información, se va reduciendo mi incertidumbre. ¿Qué es lo que sucede ahí? Básicamente, pues, sí, pues, lo que conocemos, ¿no? Y lo que hemos visto pues, en los modelos especialmente en los modelos de control. Yo creo que uno de los mejores ejemplos es los autos que se conducen solos, especialmente los de Tesla, con la cantidad de sensores que tienen, ¿no? Entonces comenzamos a que, pues primero hay una red neuronal que está aprendiendo todo el tiempo de todos los posibles escenarios que han sufrido las personas que están conduciendo, y por otra parte están todos estos sensores dándome una gran cantidad de información y enfocados exclusivamente en esa tarea, ¿no? Que es pues conducir y no estrellarme con nada. Entonces desde el punto de vista de la autoorganización, creo que hay que verlo como desde un punto de vista no de carácter probabilístico, digamos no de carácter más bien de predecibilidad, sino desde un carácter adaptativo, verlo como un sistema complejo adaptativo, porque finalmente estamos realizando demasiadas fluctuaciones a partir de lo que es la dinámica y esta autoorganización planteada desde lo lejano del equilibrio. Entonces creo que es ahí como el enfoque, precisamente verlo como un sistema adaptativo complejo nos hace plantearnos pues, que estamos obteniendo óptimos locales en un tiempo T, pero al siguiente puede que ya sea completamente distinto. Por lo tanto, la información que habíamos recopilado puede ser relevante en algunas cuestiones, pero finalmente puede fluctuar de una manera que nosotros no podemos percibir, y pues es ahí donde está el lío de la dinámica no lineal. Bueno, entonces pasemos al siguiente componente. Listo. Entonces, aquí hay una recopilación de los significados que le dan a la autoorganización
están divididos de manera cronológica. Esto es una adaptación de Anderson 2002 para la tesis doctoral Evolución, Desarrollo y Autoorganización de Echeverría, que lo vimos hace un momento con la cuestión de la metabiología. Aquí faltan algunos números, no fueron quitados de manera aleatoria, sino pues más bien por cuestiones que parecían redundantes. Decidí removerlos para concentrarnos en estos que están acá. Entonces, es el indicativo de una máquina que determina lo que se contiene como cambios espontáneos dentro de una organización interna. Esto lo dice Ashby, que nos hablaba el profe esta mañana, considerado como, pues desde ahí nace realmente el concepto de autoorganización que manejamos en el área de las ciencias de la complejidad. Posteriormente es un cambio de los mecanismos dinámicos que además hace que aparezcan estructuras a niveles globales de interacciones dentro de, digamos, niveles inferiores de los componentes. Esto es de Prigogine, 1977. Luego lo vemos como una asociación con emergencia espontánea en largos rangos espaciales y temporales con coherencia dentro de las variables organizadas del sistema. Entonces, pues bueno, comienzan a añadir el componente de emergencia y el componente espacio-temporal dentro de la autoorganización. Entonces, emergencia espontánea, coherencia o estructuras que externamente aplican cohesión o control. Entonces, digamos, tal vez se devolvía un poquito al carácter revolucionista, ¿no? Pues por incluir ese término de control dentro de la concepción. Estábamos hablando del 86. Vamos al 91. La habilidad de los sistemas de comprimirse en muchas unidades, sujetos a condiciones y organizarse en sí misma en varios espacios temporales o actividades espaciotemporales. Y estas emergen en propiedades que son pertinentes al sistema, a todo el sistema, y no pueden ser vistas como unidades comprimidas del sistema, ¿no? Entonces estamos viendo que pues, la suma de las partes no nos muestra cómo funciona el sistema, está más allá de esos componentes. Ahora, emergencia espontánea del no equilibrio estructural en la organización o a niveles macroscópicos con interacciones colectivas entre un largo número de simplicidad y pues digamos un usualismo microscópico de los objetos. Procesos donde la organización, condiciones y redundancia de los sistemas espontáneos incrementan. Por ejemplo, cuando no estamos incrementando dentro de lo controlado y en nuestro ambiente o entonces con esta palabra desde sistemas externos. Entonces esto ya estábamos en el 97. Y ahora un proceso que con patrones a niveles globales de sistemas emergentes solitarios de numerosas interacciones dentro de los sistemas menores de los componentes del sistema. Más allá de esto son reglas específicas de interacción dentro del sistema con sus componentes y son ejecutados usando solamente información local, sin referencia de los patrones globales, ¿no? Ya muy involucrado la emergencia, ¿no? Muy involucrado la emergencia y pues estos patrones donde ya vemos muchas propiedades que conocíamos de los autómatas similares, ¿no? Como el manejo de vecindades donde están pasando cosas a un macro nivel, pero pues yo aquí solito no me estoy enterando de lo que está pasando, pero sí comunico mi información a mis vecinos y hay una propagación de información, ¿no? La red cognitiva emergente de la autoorganización. ¿Qué opinan ustedes de estos conceptos que fueron llevados durante todo el siglo XX? Hay algo importante, es volviendo a la evolución, y es que pues, la evolución lo podríamos, o lo podría yo más bien definir para acotarlo y para tenerlo claro, como un proceso que genera cambios, pero más allá de decir proceso que genera cambios, un proceso que lleva a la diversidad, que responde a la diversidad de un planeta como el planeta Tierra. Entonces, como que este es el margen que permite que se autoorganice todo, ¿no? O sea, hay cambios espontáneos en el ADN, que por algún motivo se generó el ADN y es como la base de todo,
que es donde se empieza a organizar sin llegar a meterme entre la corriente solo de los genetistas y ya. Entonces hay cambios aleatorios allí, y si esa aleatoriedad permite que se acomode a la aleatoriedad del medio ambiente, cuestiones de suelo, de clima, cantidad de luz, rotación del planeta, se permite acoplar esa aleatoriedad pequeña, esos fractales allá adentro, pues empieza a autoorganizarse. Le da un poco de aleatoriedad al otro, por decirlo así, porque estamos intercambiando material genético entre todos, finalmente. Así no seamos diferentes especies, hay un componente viral que hace que entre todos compartamos información genética, desde casi que una bacteria a un humano, ¿sí? Todos compartimos algo de otra especie, prácticamente. Entonces, ¿y por qué? Porque se ha acoplado, se ha autoorganizado. Entonces, esta cosa de cambios espontáneos creo que también define muy bien a la evolución como un proceso autoorganizativo. Ya veremos. Algo que me parece curioso y es algo que leí yo, es que bueno, las reglas colectivas de un sistema son dadas por las reglas aleatorias individuales. Y esas reglas aleatorias, esas reglas aleatorias colectivas al mismo tiempo también restringen las reglas individuales, o sea, lo que pueden hacer los individuos. Pero cuando pasa algo en el sistema y empieza la autoorganización, de alguna manera se empiezan a desafiar estas reglas. Entonces, aunque unas determinan otras, también las desafían y las cambian. Es algo bien curioso por ese lado de la autoorganización. Eso me hizo acordar un poco de la conferencia de hoy del profesor Andrade. Él decía que había restricciones positivas y negativas, que primero se comenzaban pues al comienzo, cuando se comienza a autoorganizar la cosa. Digo la cosa porque pueden ser células, pueden ser seres, no sé, seres humanos, una especie definida de animales. Entonces, cuando comienzan a autoorganizarse hay una restricción negativa, porque son estas reglas que como que, no, ¿sí? Sea positivas, negativas, que no, creo que son las negativas las primeras, que son las que evitan que como que se salga de los límites de las reglas que tienen como sociedad, como esas reglas que tú decías. Las positivas son después, que son los que mantienen como la sociedad junta, que todo esté bien, que todo esté en la armonía, por así decirlo, que todo siga, que el efecto macro sea eficiente y efectivo, por así decirlo. Yo lo vería así. Y es una manera constante en el espacio temporal. Digamos, una de las explicaciones, a partir de lo que da el profesor Andrade, pero llevándolo al ejemplo de la vida sola, era la parte de lo que son las revoluciones como un proceso muy dinámico, lo que son las estructuras gubernamentales, con un enfoque pues, claramente estructuralista, donde pues, el objetivo es mantenerse la mayor cantidad de tiempo posible y pues, mantenerse vivo, ¿no? Pues manteniendo su metabolismo a partir pues, de las instituciones y actividades que se realicen dentro de esto. Entonces, pues claro, es muy interesante ver cómo pues, una revolución es un proceso de carácter dinámico que sucede a nivel micro dentro pues, de una sociedad, ¿no? Digamos, por ejemplo, la sociedad colombiana. Yo no sé, en el concepto décimo, no sé si genera alguna duda, porque como que está creando cierto determinismo. Es decir, los patrones globales emergen de abajo, ¿sí? Y entonces la totalidad no tiene incidencia en lo otro, pareciera ser. Me llama la atención eso. Me parece que esa definición, ahí sí, como decía Andrade, nos deja un espacio vacío. Precisamente porque aquí se está tocando el concepto de autoorganización, escapándonos de lo que es la emergencia y simplemente tocándola como parte del proceso. Pero lo que involucra la emergencia es precisamente ese efecto micro-macro, que es el carácter bidireccional. Entonces, en esta palabra podría estar involucrado lo que quería decir el autor, como pues, el proceso adicional que podría darnos esa información bidireccional, pero perfectamente parecería de esa manera. No hay de arriba, no fluye información de arriba hacia abajo. Y claro que eso iría pues, en contraposición de todo lo que hemos hablado y a lo que hemos estado concluyendo. Por eso quería que pues, revisáramos estos conceptos que se realizaron durante el siglo XX y pues rebatámoslos. ¿Cuál sería el concepto correcto de autoorganización? Bueno, nos
seamos tan atrevidos de correcto, tal vez más aceptado. Yo creo que se refiere más a la autonomía del sistema, fuerzas internas, pero esta mañana y siempre hemos discutido, el sistema jamás lo podremos ver aislado y en tanto está en interacción con el medio. Y a eso que llamamos medio es una palabreja que resulta demasiado amplia, porque podemos tener influencia del sol, podemos ser lunáticos, ¿sí? Entonces, ves, es lunático, porque mire cómo, ¿sí? Y etcétera. Entonces, las fronteras se dispersan mucho. La universidad distrital, entonces podemos pensar la octava y la séptima, y etcétera, pero con toda seguridad en la casa de Andrés. ¿Dónde está Andrés? En la universidad distrital. Y que está, bueno, entonces el concepto de universidad se amplía muchísimo más, ¿no? Entonces, eso que llamamos medio, justamente es parte de esa complejidad y es demasiado diversa, demasiado extensa. Ocurre que para el cerebro humano es casi imposible trabajar eso de tal manera que tenemos que delimitar. Y entonces la delimitación es la que nos permite a nosotros hacer las restricciones. Es decir, que sin restricciones no podemos trabajar. Pero lo que llama la atención de la conferencia del profe Andrade es, oiga, miren que las restricciones no solamente son limitantes, sino que él está llamando que más allá hay otras cosas que pueden ser. La verdad es que eso fue un aporte muy interesante en la conferencia. Sí, yo creo que, digamos, podría incluir algo que me ha llamado mucho la atención, que es la corriente panteísta. ¿Escuchado el panteísmo? ¿De qué se trata? El universo es Dios. Entonces todo es parte de Dios. Esta silla es parte de Dios, yo soy parte de Dios, tú eres parte de Dios. Sí. Algo parecido, ¿sí han visto Avatar? Entonces como que todo es un ser vivo, todo es parte de un mismo ente. Entonces eso es parte de eso. Precisamente es eso, ¿no? Porque digamos, si estamos hablando de una corriente panteísta, entonces Dios no es más que la emergencia de las interacciones que existen en todo el universo. Y bueno, pues simplemente remitiéndonos a lo que tenemos hoy día conceptualmente en otras cosas como multiversos. Entonces quedémonos simplemente acá y decimos, pues Dios es eso. Pero entonces sí, hablábamos desde esta concepción de lo que nos dice el profe, por lo tanto Dios no tiene una interacción con ninguno de nosotros, porque no hay un viaje bidireccional de información. No nos está afectando el universo a nosotros afectamos solamente al universo. ¿Qué opinan? Bueno, pues me parece que esa concepción de Dios en todos los aspectos es una parte complicada, porque, bueno, personalmente como creyente, o sea, yo no tengo ninguna forma de decir que Dios existe, pero tampoco es de la ciencia, hay una forma de decir Dios no existe, ¿sí? Entonces, es algo muy complejo y pues ya entra como a definirse lo que cada persona, o sea, dependiendo del punto de vista, como cada persona defina lo que es Dios. ¿Sí? Qué pena, creo que me salió un poquitico el tema, pero pues me parece interesante que cierta cosa comentó. Es que, por ejemplo, una persona, un indígena, podría considerar que Dios es la tierra, ¿sí? Su Dios es la tierra, entonces, bueno, la tierra, la luna, el sol, los astros. Una persona científica podría considerar precisamente lo que aquí está planteado, que Dios es el universo y que nosotros en sí no tenemos una interacción concreta con Dios. Yo puedo decir que existe un Dios y existe, pero no sabría cómo definir la presencia del sí. Eso, entonces, yo creo que entrar en este tipo de discusiones de cómo definir a Dios en este tipo de cosas es más que complejo, es difícil, porque nosotros hacemos parte de este sistema y basados desde ese punto de vista,
Entonces nosotros no tenemos ningún interés con Dios porque para poder interactuar con ese sistema tendremos que estar fuera del sistema para podernos comunicar con él. ¿Sí? ¿Verdad? Yo creo que el punto que toca Héctor es supremamente interesante porque pues, si lo vemos desde el panteísmo, pero pilas, nos estamos quedando en este concepto, ¿no? Solamente de abajo hacia arriba, la concepción de Dios se vuelve un proceso de escala. Entonces, pues realmente, si soy un humano, tal vez mi Dios sea la Tierra, que es pues mi conexión más amplia, pero tal vez para la Tierra, viéndolo desde la teoría de Gea, que es algo que se toca dentro de la vida artificial, para ella, yo qué sé, el agujero negro que está en el centro de la galaxia de Dios, y para ese agujero negro, el que está en el centro del universo visible es Dios, y así seguimos rescalando, y para el universo, pues, ¿qué será Dios? Con base en el décimo y con lo que, en el décimo punto y con lo que decía Víctor, considero, yo no soy creyente, considero actualmente que viendo esa emergencia, como le decían ahí, que es de nivel micro al macro, pero que el macro se puede comunicar con el micro, pienso que así es el Dios que creen las demás personas, desde mi punto de vista, ¿no? Nosotros aquí interactuamos con nosotros y le rezamos a ese Dios, pero ese Dios no, desde mi punto de vista, no se comunica con esas personas. Entonces pienso que así sería, o sea, yo veo, no lo relaciono con la religión panteísmo, pero sí con las otras religiones. Es eso, precisamente, ¿no? Y entonces considero que el panteísmo podría yo verlo como en la propia, como se define ahora autoorganización, ¿no? O emergencia, que el efecto micro hay comunicación tanto negativa como positiva, si la vemos de arriba hacia abajo. Entonces nosotros nos comunicamos por sondas, por satélites, por todo esto que nosotros creamos como humanos con el universo, esperando que el universo o extraterrestres se comuniquen con nosotros. Pero no solamente extraterrestres, porque el universo se está comunicando con nosotros al enviar, por así decirlo, esteroides y todo esto que nos traen información muy valiosa de lo que tenemos afuera. Yo quisiera hacer una previsión a lo que dice Víctor de cuánto Dios no es complejo, porque no cumpliría, estaba ahorita repasando pues, cantidad de características de lo complejo y no las cumpliría. Entonces, pero lo que sí es complejo son las creencias de los humanos. Ahí sí, y desde esa entonces ahí sí habría complejidad, porque pues hay que tener un poco cuidado con lo que denominamos complejidad y lo que es complejo. Tanto que el uno hace referencia a la calidad de y el otro las características de. Entonces, cuando estamos hablando de lo complejo, estamos hablando justamente de todas esas características que aparecen. Y la complejidad pues tendrá que ver, oiga, un poco de ese conjunto de características que magnitud damos nosotros para poder medir el sistema complejo. Me parece a mí que habría que hacer esa precisión, ya que estamos discutiendo. Sí, cuando yo hice esa relación de complejidad, entonces no lo decía en el sentido de lo que nos atañe a nosotros en todo este evento, sino en un sentido más coloquial, de la complejidad cotidiana. Eso está prohibido. Bueno, entonces lo que dice Andrea es que pues, a partir de este concepto, pues Dios no puede meter mano negra en las cosas. Básicamente esa es la conclusión. Pero pues ese no es el concepto de otra organización que estamos manejando. Pero algo aquí sí es completamente reincidente y es esto de los patrones. Aquí se habla mucho de esto de los patrones, y entonces pues, ¿de qué se trata esto de los patrones? Entonces, pues uno de los ejemplos altamente utilizados es el del floating, ¿no? Que pues aquí el profe pues, ya dirigió una tesis pues, precisamente para utilizarla en los vuelos de avión, ¿no? Que pues tuvo unos resultados muy interesantes y nos mostraron cómo pues utilizar estos modelos sencillos. Pero normalmente estamos acostumbrados a ver el modelo bidimensional. Estamos acostumbrados a ver el modelo bidimensional, pero pues herramientas como Unity o Real pues nos permiten hoy en día aplicar el floating a espacios multidimensionales. Entonces pues acá vemos cómo se comienza a crear pues, este cardumen tan interesante de peces en este espacio, y pues las reglas son extremadamente sencillas, pues que son la de
alineamiento, cohesión, y pues siempre se me olvida la última. Separación. Sebastián, que las conoce. Entonces, Sebastián, cuéntanos un poquito. Cohesión y separación. Les cuento que Camilo, el de la tesis, está mirando el video desde su casa. Maravilloso. Desde México. Sebastián, por favor, danos una explicación de estos patrones. Alineamiento se refiere a que veámoslos como agentes implicados, miran los vecinos y tienen que alinearse, o sea, hacer un alineamiento promedio, por decirlo así. La separación es que obviamente ellos no pueden estar junticos, o sea, no se pueden estrellar. Entonces lo mismo, mantienen una distancia promedio. Y la cohesión, esa es la única que no recuerdo bien. Que no estén tan lejos que no se puedan percibir el uno al otro. Exacto, que no se pierda la conexión de percepción. Y a partir de estos patrones fundamentales, pues emergen lo que vemos en las parvadas de aves, los cardúmenes de peces y pues muchos otros ejemplos más, ¿no? Simplemente son esta interacción de las reglas locales, estas tres pequeñas reglas, nos muestran estos comportamientos a macronivel, ¿no? Que pues vemos en carácter estructural, en cómo funciona, y pues se sigue manteniendo la dinámica, ya que aquí es donde entran los factores que hacen que fluctúe el sistema. Pues puede ser un predador, que lo vimos en una de las simulaciones del profe Edgar en la conferencia de ayer, que fue muy interesante ver cuando entraba el tiburón, pues ¡pum!, se abrían y pues finalmente se queda uno separadito, es cuando se termina muriendo, porque pues ahí es donde quedas puesto. Entonces, esos patrones, y entender que a partir de patrones muy sencillos podemos recrear comportamientos de un carácter complejo, es ahí donde está la clave. Y no viéndolo desde un enfoque simplista o reduccionista, sino de un carácter sintético, ¿no? Nunca olvidemos esa característica dentro de la complejidad. Estos patrones como un carácter sintético de la vida. Y este proceso de simulación es pues, de una de las ramas que están dentro de la vida artificial, que es finalmente tener esos comportamientos tal cual como funcionan en el mundo real. Lo que nos ha llevado pues, a unos juegos de mundo abierto maravillosos, que, pues, porque estos son cosas que ya salen listas para comenzar a utilizar en videojuegos y demás simulaciones, pero pues se han ido trasladando disciplinas de carácter educativo e investigativo. Entonces, bueno, ¿qué opinan de esto de cómo están involucrados los patrones en lo que podría significar la autoorganización? Bueno, hay quienes votan por la complejidad estructural y hay quienes votan por la complejidad de comportamiento. Prigogine es uno de esos. Prigogine dice no hay complejidad estructural, ahí es complejidad en el comportamiento, y ahí es donde aparecen todas las cosas como la emergencia, como autoorganización, etcétera, en ese proceso dinámico. Y también me parece que efectivamente en eso hay razón, es justamente esa dinámica. Cuando estamos diciendo, oiga, no tan cerca que se estrellen y no tan lejos que se pierdan, ¿sí? Pero los rangos de tolerancia están afectados fuertemente por las condiciones del medio, ¿sí? Entonces, si encuentran un obstáculo, las aves son capaces de abrirse suficientemente y no siguen a nadie, siguen al que va adelante. Y entonces ahí aparece un patrón. Y los otros son los patrones. Y aquí vale la pena diferenciar, porque de pronto en alguna conferencia anterior se dijo, hay una diferencia muy sustancial entre parámetro y patrón, porque el parámetro es un factor D y el patrón no es un factor. Para adicionar un poco a lo que nos dice el profe, esto es fundamental para entender, digamos, este tipo de simulaciones, porque ahí, una vez ya tenemos el patrón, tenemos el comportamiento, ahí es cuando le agregan los factores, que es la velocidad, los predadores, el ambiente, y ahí es donde pues, comienza a fluctuar el sistema, que yo creo que lo vemos muy bien en la simulación que nos mostró Fernando en el evento de fractales, ¿no? Teníamos la semilla y cómo funcionaba el árbol, cómo se iba haciendo perfectamente simétrico, pero ahí incluíamos los parámetros de el viento, el clima y otros componentes que eran los que hacían que lo viéramos como
está en el mundo real, justamente como está en el mundo real. Pues digamos, yo creo que hay que mirar en este ejemplito, digamos, como este es un trabajo, si no mal recuerdo, de Reynolds, que se llama Voids, en donde pues cómo se llega a encontrar estas tres reglas. Entonces es a punta de fotos, muchas fotos, y entonces él empezó a observar, teniéndolas en cuenta no como parámetros sino el patrón, que era, o sea, no era algo constante, pero sí era un patrón. Entonces de esa manera él dijo, son solo estas tres cosas las que ellos hacen, y así se hace esa abstracción, y si cuando se hace la simulación, entonces es el patrón, pero ya se les da los parámetros. Normalmente en las simulaciones se manejan, se le agrega la velocidad, también qué tanto están separadas y todos esos aspectos, y si lo ponen también a variar en el tiempo, se asemeja muchísimo más a la realidad. Me parece que en la autorganización es muy necesario que existan los patrones. Bueno, no sé si eso está televisado, pero es muy importante que existan los patrones, porque yo no sé si de pronto las personas que estuvieron se acuerdan que el miércoles en la conferencia yo hice una pregunta, que fue la primera, y yo me enredé un poquitico, pero el profe Marco Aurelio me ayudó como a desenredarla y habló del patrón, no, del modelo de Holt, que era precisamente que un sistema se adaptaba a medida que iban llegando los problemas. Entonces, un problema, estaba el sistema y se enfrentaba contra el problema, entonces originalmente tenía pérdidas, pero eventualmente si el sistema sobrevivía, se adaptaba, de cierta manera aprendía de la cosa, del problema al que se había enfrentado. Ya en una próxima ocasión, entonces cuando volviera a aparecer el mismo problema, el sistema estaba preparado para esa eventualidad, o bueno, se esperaría que estuviera preparado. ¿A partir de qué? A partir de la generación de patrones. ¿Sí? Si el sistema fue capaz de entender esa experiencia por la cual tuvo que atravesar, entonces genera como una especie de patrón. Y cuando ese patrón es llamado otra vez por el sistema para ser utilizado, entonces se ve como una especie de emergencia, que es cuando nosotros vemos que en los enjambres se comienzan a surgir líderes, porque precisamente, o sea, no pienso que los patrones, bueno, que los enjambres tengan que decir, Pepito, usted encárguese de esta parte, o Juanito, o bueno, partícula 584 encárguese de esto, sino simplemente surge lo que, un líder natural. Y ese líder no es tanto como que se le ocurra como, uy, en el momento se le ocurre la genialidad, sino que él invoca los conocimientos anteriores y a partir de eso ya que comienza a surgir lo que nosotros conocemos como autoorganización, y los sistemas comienzan a sobrevivir y volverse un poco más robustos contra los cambios. Claro, pierden un poco de flexibilidad porque yo supongo que habrá cierto límite para este aprendizaje de patrones, a menos que en formas de almacenar esos patrones un poco más profundas, que ya podríamos hablar de la memoria genética, Assassin's Creed, pero bueno, eso ya es ficción, entonces eso pienso. Pues ahí es donde lo interesante, y como se dice autoorganización, digamos, en la simulación de los estorninos, cardímenes, esto, porque cuando se programan para las simulaciones, esas reglas van para una gente. Entonces, si uno lo pone solo, ahí no pasa nada. Si uno pone 2, si pone 3, si empieza a dar cosas, ya es en la emergencia, o sea, creciendo todos esos agentes y viendo cómo se relacionan entre todos, que se ve ya el comportamiento, esa inteligencia colectiva. Bien, luego a lo que nos dice Sebastián, pues una pregunta que siempre hace el profe Villa de manera maldadosa. ¿La naturaleza tiene algoritmos o nosotros hacemos algoritmos para entender la naturaleza? ¿Sí es así? Pero aquí la respondieron, ¿no? Yo creo que tengo una respuesta a eso. Sí, o sea, trayendo a colación lo que nos dijo el profe Nelson Noino, lo que nos dijo el profe Nelson Noino, que pues, son todos estos componentes de carácter natural. Yo creo que la naturaleza tiene algoritmos y más que nosotros que los descubrimos concretamente. ¿Tiene algoritmos? No, tiene algoritmos. ¿Por qué? Porque, digamos, lo que presentaba el profesor Nelson era que él simulaba la manera en que las hormigas regresaban a su nido. ¿Sí se dice nido? Sí. Regresar a su nido a través de una fórmula matemática, o diciendo, bueno, así contaba los pasos, pero creo que de todas maneras a nosotros nos pasa. Nosotros tenemos comportamientos o conductas que son inconscientes,
Nosotros no medimos, por ejemplo, yo cuando ando en cicla, yo no mido, estoy a tantos metros del otro ciclista, entonces lo voy a evadir. Yo no estoy midiendo en términos cuantitativos. Eso hacen los algoritmos usan medidas exactas, ¿sí? Las hormigas recibían mucha información, pero no eran datos exactos, sino que era como parte de su, digamos, forma de entender cuánto habían avanzado. O sea, yo no creo que ellas estén contando 1, 2, como si tuvieran esa abstracción de los números en su cabeza. Sencillamente era como parte de su instinto seguir, como entender que estos son más, he avanzado más que estos. Es como la manera como lo entendemos, ¿sí? Cuando nosotros plasmamos un algoritmo de lo que ellos están haciendo, no significa exactamente que ellas estén pensando igual. Ellas no tienen una fórmula ahí, ellas no están contando, ellas no tienen esa clase de abstracción. Nosotros entendemos esa abstracción, ese modelo, pero desde nuestra propia perspectiva humana. Ellos, desde su instinto, tienen ese comportamiento. Yo digo que desde la percepción va, es como si la naturaleza hubiera forjado un algoritmo a punta de fuerza bruta. Entonces yo voy para allá y me choco, no voy para allá, pero eso no se formó de un día para otro, sino muchos millones de años en los que yo entendí que me debía ir para allá y poder ir por otro camino. No es necesario lo que hizo Fernando de exactamente saber cuántos pasos, porque yo tengamos otro tipo de receptores. Los algoritmos computacionales, digamos, como por si en el medio, los parámetros que le llegan son solo esos, pero no necesariamente tienen que reflejar tal cual la realidad en la que, digamos, yo voy al lado de un ciclista, tal vez yo no sé a cuántos metros tengo que ir, pero yo visualizo qué tanto espacio, o siento qué tanto espacio debería haber entre los dos para no chocarme. Y yo sé eso porque cuando yo era niño, tal vez me choqué y me pegué muchas veces para entender que el dolor me afectaba y que debía evitar las cosas que me causaban ese efecto, pero sí es algo como a punta de fuerza bruta que hemos forjado y que de cierta manera vemos la vida para seguir esos pasos para poder lograrlo. Como, no sé, venir a la universidad, yo no lo supe inicialmente cómo era, tuve que mirar una serie de pasos para llegar acá a la universidad y ya después lo replico casi de manera automática. Es una cosa que yo tengo, pero no significa que no exista, sino que yo ya lo replico de manera tan natural que pareciera para mí que no existía. Yo creo que como tal no existen algoritmos en la naturaleza, sino que digamos, puede ser a partir de la experiencia. Allí se crean patrones de comportamiento y a partir de los patrones nosotros sacamos el algoritmo. Pero como tal que haya un algoritmo en la naturaleza, no existe un patrón y a partir de ese patrón nosotros sacamos un algoritmo. Pues yo primero voy a hablar con lo que dijo Camilo y después respecto a lo que dijo Fernanda. Yo pienso que más que una fuerza bruta para aprender, lo veo más pues desde la parte de ingeniería como una red, ¿cómo es? Mi memoria es malísima. Como una red que vamos aprendiendo como una red neuronal donde vamos aprendiendo, porque no siempre a la primera vez que uno se estrella o esto aprende. Entonces sería como ensayo y error, y la red, nuestro cerebro va aprendiendo de que eso, de cómo evadir, por así decirlo, las cosas. Y respecto a lo que dice Fernando, pues yo no sé si esté mal mi concepto de algoritmo, pero para mí un algoritmo es un proceso, es seguir pasos, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser matemático. Entonces, pienso que la naturaleza sigue pasos para realizar su fin, para realizar sus procesos y todo esto. Nosotros solo le pusimos el nombre algoritmo, pero ella sigue siendo sus pasos, podría ser otra palabra, no importa. Entonces, considero que sí están los algoritmos sí son de la naturaleza, sí tiene algoritmo de la naturaleza. Quiero, antes de la introducción, tocar ese punto que me parece muy interesante, ¿no? La algoritmia pues, se puede expresar en términos de lenguaje, ¿no? Lo que puede dar un carácter subjetivo, un carácter probabilístico, hasta un carácter cuántico, ¿no? Finalmente es cómo yo expreso ese conjunto de pasos.
La primera, porque hay que mirar la naturaleza, bueno, con un buen sentido, ¿no? No un sentido tramposo político. Entonces, me refiero a que, listo, sí, en efecto, hay que mirar si la naturaleza tiene o no tiene algoritmos primero que todo. Pero la parte más importante que me parece que hay que mirar en esa pregunta es la definición de algoritmo. Yo me acuerdo que una vez cuando yo vi Ciencias 1, a nosotros mandaban a hacer la tarea de escribir algoritmo para hacer un juego, ¿sí? Y en efecto todos llegamos a la siguiente clase con un algoritmo completo para juego, para hacer un juego. Algunos le echamos sal, otros le echaban pimienta, ¿cierto? Pero en efecto todos nos hicimos la tarea. Y nosotros decimos, ¿pero por qué nos hicimos la tarea? Si aquí están los pasos para llegar a la solución. Y nos decían, sí, lo que pasa es que en efecto aquí están los pasos, pero no todas las personas van a obtener el mismo juego con todos los pasos que ustedes están siguiendo. Si ustedes, por ejemplo, algunos ponen el aceite a 75 grados, pero no son la misma reacción en el juego. A lo mismo es lo que nosotros estamos que mirar en la naturaleza. Sí, en efecto, antes de hablar de algoritmos, todos estamos de acuerdo que la naturaleza sigue unos pasos, ¿cierto? No necesariamente tienen que ser matemáticos. Precisamente las hormigas no dicen, no, voy a caminar 100 pasos, sino puede ser, voy a caminar hasta que encuentre una fuente de comida y luego utilice otro algoritmo, ¿sí? Entonces, yo creo que la pregunta no debe ser tanto como si la naturaleza tiene algoritmos o nosotros nos descubrimos algoritmos para entender la naturaleza, sino hay que buscar como una palabra un poco más, un meta-algoritmo, por así decirlo. Sí, también es la palabra que los hablamos siempre. Como algo antes de los algoritmos, ¿sí? Porque no encaja en todo. No encaja en todo porque no siempre se va a encontrar la misma fuente de comida, no siempre se va a encontrar la misma solución para cualquier persona, bueno, para cualquier parte de la naturaleza que aplique ese algoritmo en concreto. Entonces, un paso antes, me lo imagino así. Ok, mirámoslo como lo que trató de explicar el profesor Hilbert. Él decía, no necesariamente yo tengo que entender cómo es que logra una red neuronal solucionar un problema. ¿Sí? Sencillamente sé que soluciona el problema. ¿Sí? Que cómo lo hace a nivel local, individualmente, cómo es que se organizan las neuronas y esa cuestión pues realmente me interesa. ¿Sí? Yo creo que la naturaleza resuelve problemas no como nosotros los plasmamos en un algoritmo, o sea, con un montón de condiciones. La naturaleza usa heurísticas, la naturaleza usa otros procesos para solucionar problemas, que nosotros los plasmamos a través de un algoritmo, ok, pero ese algoritmo es muy estático, ese algoritmo está ahí ya y así soluciona específicamente, pero no para todos. No para todos los campos. O sea, precisamente yo también tuve esa clase con la profesora Daisy y nos daba bueno, pero un algoritmo dice cuánto de sal, ¿sí? Un algoritmo dice, bueno, ¿en qué posición pongo el huevo? O sea, cada detalle, ¿sí? Nosotros cuando formamos un algoritmo, como en el caso del profesor Nelson, que tradujo el comportamiento de las hormigas a través de esa ecuación matemática, ¿sí? A partir de esa información, ok, eso es como lo hacen las hormigas, pero no significa que sea exactamente los pasos que hagan las hormigas. Ok, reciben las mismas entradas, bueno, a su manera de percibirlas, no como nosotros las traemos, ¿sí? Reciben las mismas entradas, sacan las mismas salidas, pero el proceso no significa que sean los mismos pasos que nosotros estamos definiendo en un algoritmo tan específico. Yo lo que trato de decir es que, así como el profesor Hilbert decía, una red neuronal resuelve un problema, pero no necesitamos saber cómo lo hace, ¿sí? Asimismo, sabemos que las hormigas solucionan el problema, tienen estas entradas, estas salidas, no sabemos cómo lo hacen, solo definimos un algoritmo que es como nuestra manera de entender cómo lo hacen, pero no significa que sea exacto a cómo lo hacen las hormigas. Voy a añadir un cuarto de ello. El profe nos explicaba lo siguiente, y es, digamos, en la parte de las hormigas, cuando se hizo el experimento de cortarle una las paticas y la otra las paticas más largas. Entonces, lo que él decía en ese caso, tal vez un poco en contraposición a lo que dice Fernando, es que efectivamente sí estaban contando, porque la que dio los zancos se fue al doble de la distancia, la que tenía las paticas cortadas llegó a la mitad de la distancia y la que no le hicieron nada efectivamente llegó bien.
Y lo otro es que él habla es más del término de computabilidad y que no necesariamente puede ser pluricomputable, porque se refería a términos como la computación secuencializada y encima de esta una computación de un carácter distributivo y pues todas las supercomputaciones que siguen más allá de este proceso. Entonces, por lo tanto, pues la aseveración que pues yo traje, lo que dice el profe Nelson, es efectivamente sí computan, por lo tanto debe haber alguna manera de representar eso. Yo considero que nosotros, por la formación que hemos tenido en la universidad, debemos el algoritmo en algo que considero yo, no sé si estoy mal, me corregirán, que ese algoritmo que estamos pensando nosotros, que va como esa definición de algoritmo, solo se puede correr en una máquina de Turing. Entonces tiene que tener todos los pasos y todas las especificaciones, como decía ahorita Fernando, que tanto de sal, que tanto esto para el huevo. Y nos estamos pensando, ¿y qué pasa si el algoritmo, no sé, en computación celular con membranas o en computación de ADN sea totalmente distinto? Y lo único es que tenemos, nos estamos enfocando mal a la hora de mirar qué computación es, en qué computación nos tenemos que meter para correr el algoritmo que describe la vida, que describe los procesos de la vida. Pues en sí, pero no somos tantos, porque es más o menos como algo que pues ya se dio con lo que decía de computabilidad, algo que se llama la teoría de incompletitud de Gödel. Porque es que, o sea, sí, nosotros podemos definir algoritmos para hacer más o menos como una interpretación de lo que están haciendo, la naturaleza, las hormigas, lo que sea. Pero en sí, por el teorema de incompletitud de Gödel, al no entender exactamente todo el proceso, no sé, cognitivo, complejo que pasaban, por ejemplo, las hormigas, no podemos decir que ese algoritmo vaya a servir para esas hormigas. Puede servir tal vez para una hormiga, pero no para la otra hormiga, porque como lo decía Víctor, no siempre van a llegar al mismo lugar a comer. Tal vez si nos metemos, digamos, jugamos la mano de Dios un momento y le quitamos esa comida y la ponemos en otro lado, entonces el algoritmo cambia. O bueno, la interpretación que le damos a ese algoritmo cambia. Tenemos que buscar otra forma. Es decir, tenemos que cambiar el algoritmo, romper ese algoritmo que tal vez ya no nos pueda servir, o pues nos sirvió de base, pero ya no, para hacer otro. Y es una interpretación, al fin y al cabo no es un 100% confiable de que nos diga, listo, eso es lo que siempre va a hacer, sino pues lo puede hacer para un momento de la vida, no lo puede hacer para toda la vida. Maldonado se la juega de manera definitiva en que la naturaleza no tiene algoritmos. Eso lo dijo varias veces. Otra cosa, decibilidad y computabilidad. Yo creo que hay unos asuntos interesantes y es a través del algoritmo que estamos resolviendo el problema de si hay decibilidad o no. Y entonces, justamente podemos construir un algoritmo y si el algoritmo nos da una solución. Si el problema es tratable, si no es tratable no nos va a dar solución, porque no es que no tenga solución, sino que no tenemos la capacidad de que eso, porque demoraría procesando siglos o qué sé yo, ¿cierto? Y desde ese punto de vista entonces aparecen las famosas máquinas y de hecho yo creo que es perfectamente aceptable que toda la naturaleza computa. Es decir, si la información es algo físico, como plantea el profe ayer, pues no es de él, eso viene de hace años atrás. La información es algo físico y entonces Lloyd dice, si cae un elefante en un agujero negro, ¿va a desaparecer la información? No, el elefante se transforma en información, tiene historia, tiene huella digital. Entonces, yo lo que creo es que hay una herramienta poderosa que es la algoritmia, y el gran mérito de Turing es justamente haber formalizado eso, ¿sí? Entonces formaliza el algoritmo, resuelve, nos plantea una serie de problemas, pero bueno, vinieron los limitantes. Entonces, ¿qué tanto nos limitamos? Entonces ya el cheat electrónico ya llegó a su límite.
Entonces, bueno, vamos a la cuántica y entonces allí están apareciendo los computadores cuánticos y entonces ya la capacidad de procesamiento va a ser impresionante y ya no se dice de que la tecnología se usa sino que se pone, ¿no? Entonces va a salir de la casa, mamá, la camisa, qué sé yo, ya viene incorporada ahí, bueno, lo que sea. Entonces, a mí me parece que habría la siguiente reflexión en este sentido. Yo creo que la algoritmia ha ayudado mucho y va a seguir ayudando mucho, mucho, mucho. Pero me parece que reducir que la naturaleza tiene algoritmos, podríamos estar rompiendo la creatividad de la naturaleza. Y justamente la evolución es debido a esa libertad. Esa libertad es la que ha permitido toda esta creatividad de la naturaleza y que la naturaleza evolucione. Yo hace un rato pensaba, sí, evolución solamente en términos biológicos, la evolución del universo, la evolución de la materia, entonces el término evolución también podría tener varios significados. Pero me parece que hay alguna razón en ese sentido, sí. Hay cosas que podemos descubrir de comportamientos y patrones de la naturaleza y la algoritmia va a llegar perfectamente en nuestra ayuda. Entonces la computación hoy día, la computación tiene que ver con toda actividad humana. Es decir, ya nadie se escapa de eso. Lo que decía Gilbert es cierto, si hay alguien que se va y se mete allá al monte como el soldado japonés que vino hasta cuando, el 85 fue que lo encontraron porque él seguía en la Segunda Guerra Mundial con su fusil en el monte, pues ese man no es de la sociedad, ya llega y se reincorpora. Entonces me parece que la algoritmia nos ayuda mucho a eso y que nosotros vamos a encontrar que hay muchos comportamientos de la naturaleza que los podemos interpretar a través de algoritmos, pero esa sería restrictiva, me parece a mí, y estoy entrando ya en términos filosóficos, confesar más con esa libertad. En el sentido de que nosotros sí encontraríamos algoritmos, pero es cierto, no sé, ciertos patrones que nos permiten a nosotros darle computabilidad, ¿sí? Esos patrones seguramente nos permiten resolver muchos problemas, pero me parece que la naturaleza no se somete a algoritmos. Terminando una cosa, González decía, mire, el ADN ahí viene ya la nariz, ¿sí? Y entonces hablaríamos del genotipo y del fenotipo, es decir, ¿por qué mi estatura? ¿Por qué pero viene el perímetro definido, ya esa información está ahí, ¿sí? En tanto que información, etc. Pero la recombinación va a permitir esa creatividad en la naturaleza. ¿Y cómo la construyo? No sé, hay formas de hacer construcciones, mientras tanto el algoritmo ahí nos daría ese apoyo, pero no se limitaría a la naturaleza. Cuando se habla de algoritmos es así, son serie de pasos totalmente rígidos. Porque, pues, o sea, si no existieran algoritmos en la naturaleza, sin hablar de una serie de pasos totalmente rígidos, pues entonces un espermatozoide jamás llegaría al óvulo, sino que se pasaría por todos los lugares y no llegaría jamás a fecundar un óvulo. Y cuando llega al óvulo tampoco sabría qué hacer, porque no hay un algoritmo. Entonces yo pienso que sí hay un algoritmo, pero no es ajeno a la creatividad, sino que precisamente la variabilidad permite es que esas mismas partecitas se estén mezclando, ¿sí? Entonces es como un juego de póker y usted no puede decir, no se podría decir que porque ya barajé las cartas y acabamos el primer juego de póker, toca destruir las cartas y ahora ya no podemos jugar póker, porque aquí hay un pedazo de corazón, un pedazo de diamante. No, se barajan las cartas y ahora los mismos pasos básicos se mantienen, pero el juego de póker es distinto. Eso pasa con los genes. Entonces creo que sí hay una serie de algoritmos, una suerte de algoritmos, pero que son muy dinámicos también, ¿sí? Son muy móviles. Entonces cuando usted dice como que el profesor dice que Maldonado dijo no, que no hay algoritmos, de una vez se me viene a la cabeza y el espermatozoide, ¿qué pasa? O si tengo un genotipo como dice el nariz, pues claro, todos tenemos nariz acá, ¿cierto? Pero de diferentes tamaños. Ahí está la dinámica, la creatividad de ese algoritmo que se va mezclando un poquito acá y allá. O sea, cuando se hace el entrecruzamiento para hacer la variabilidad genética, queda una nariz, o sea, se va a diseñar una nariz, que sea un poquito más grande, más pequeñita que la de los papás, es otra cosa, pero sigue habiendo un diseño básico. Y de aquí a 1 millón de años, si existen aún los humanos, pues tal vez no lo reconozcamos tanto de las mismas mezclas que hay. Así como no puedo reconocer un juego de póker después de jugar 1000 veces al primer juego, ¿no? Pero sigo reconociendo las cartas del póker. Entonces, creo que sí hay un algoritmo, pero pues dinámico, creativo.
como tan rico, por eso mi pregunta. Lo que decía Edgar González al respecto no era que hubiese un algoritmo, sino que la naturaleza procesa información. Entonces, no necesariamente con un algoritmo, sino que la procesa. Entonces, en el ADN ya viene esa información. Entonces, que la coge, la pone a funcionar, pero no necesariamente es un algoritmo, sino que se procesa toda esa entrada. Y obviamente hay una información de salida que es ese proceso que se lleva a cabo. Yo no sé, ahorita pensando en si tienen un algoritmo, la naturaleza, pensé, y si la naturaleza tiene un algoritmo caótico, que dependiendo de sus condiciones iniciales, pues puede tener distintas soluciones, ¿no? No sé, un ejemplo loco, cojamos la mariposa de Lorenz y digamos, ponemos una hormiguita en el eje X tal y el eje Y tal, y va a ir a buscar su comida, entonces se va por un lado, y otra hormiguita del mismo hormiguero toma otro punto de salida y se va por otro lado. Entonces pensé en algo así como un algoritmo caótico. Puede tener algoritmos caóticos, no sé si exista, pero... Dos traducciones Sí, hoy que les va a coger la noche y mañana hay que madrugar. Hace rápido. Hace poco vi una parte, un episodio de Big Bang Theory y en la que Sheldon tenía que decidir cómo hacer un amigo, algo así. Entonces entró en un punto en donde llegó a un ciclo infinito, porque prácticamente llamó a un amigo que sí podía salir y no podía estar en ninguna de las opciones para las cuales Sheldon estaría de acuerdo. Entonces pues ahí me dio mucha risa porque como entró en un ciclo infinito se va a quedar siempre en una llamada. Y eso precisamente plantea un algoritmo, o sea, es tan rígido que si se presentan condiciones a las cuales no estaba preparado, se puede quedar en un ciclo infinito. Entonces la naturaleza no se queda ahí, o sea, no necesariamente toda la naturaleza está preparado para cualquier situación. Pueden presentarse situaciones a las cuales nunca a través de la historia de la vida se ha visto involucrada. ¿Sí? Digamos, no sé, de repente hay radioactividad en todo el planeta. ¿Cómo asume la vida esa clase de problemas? ¿Sí? En sus genes no está, en su experiencia no está. ¿Cómo asume eso? Un algoritmo no puede asumir esa clase de información porque es algo nuevo. Entonces yo creo que ahí es donde viene la creatividad, es donde viene la autoorganización, de ahí es donde viene, bueno, ensayo, prueba y error. ¿Sí? ¿Qué tal si hacemos esto? ¿Se solucionan las cosas? No, entonces nos devolvemos, o bueno, y ahí es donde entramos a un espacio de soluciones, las cuales la naturaleza explora a través de la evolución, tal vez la selección natural. Entonces, pero un algoritmo no hace eso, un algoritmo ante una situación distinta se puede quedar en el ciclo infinito, no se puede computar. O sea, exacto. Pues hablando de lo que decía Hugo, sí, pues digamos que en la parte listo puede que haya algo parecido a un algoritmo, como lo digo ahorita, es como una interpretación, pero digamos me acojo de una frase que dice uno no se baña dos veces en el mismo río, entonces puede que la fecundación si el espermatozoide siga ciertas cosas, ciertos factores, pero no los va a seguir siempre de la misma forma, o sea, no va a llegar casi al mismo tiempo, o sea, no sé si tal vez lo puede ser, pues no sé, yo lo veo así, o sea, y tal vez con lo que decía el de algoritmos, pues existe algo que se llama algoritmo científico, no sé, o sea, tengo esa dualidad ahí porque pues, o sea, hablan y pienso que el algoritmo realmente es algo muy rígido. Sí, o sea, puede ser, o sea, también puede ser, digamos que también me puedo volver un poco flexible ahí, podríamos hablar de y ahí rompemos la rigidez de un algoritmo como tal, porque pues si hablamos de algoritmo genético ya podríamos decir que, bueno, ya cogí otra cosa nueva que no había conocido en la misma, se fue por este lado, pero pues sí, a uno que le queda como esa duda, esa dualidad y pues es una interpretación filosófica bastante grande que pues... ¿Un algoritmo sí es realmente algo rígido o no? Entonces la pregunta sí es muy maliciosa. Hay preguntas clásicas, ¿no? O frases clásicas. El todo es más que la suma de las partes. Yo siempre he dicho que esa es una trampa.
Porque si yo estoy en los naturales, pues 2 más 2 es 4, y punto. Y la suma siempre me da... pero si estoy en un sistema más amplio, ¿sí? Ya la cosa no me da. Y efectivamente, la unidad será... Todo esto, pero si a nosotros nos dejan en el reduccionismo uribista de cómo vemos, pues todas las soluciones están. Entonces, depende en qué marco se hace, y ahí estaría el asunto. Entonces yo creo que justamente el algoritmo tiene eso. Hemos construido algoritmos para explicarnos. Entonces ya hay algoritmos que nos sacan de ese lío, que se queda en un ciclo infinito ahí, que nos dicen, ya hay formas de salir. ¿Y cómo hay que salir? Pues poder plantear las cosas, ¿cierto? Digo, oiga, señor Gilbert, mire que... Y entonces nosotros hemos aprendido. Entonces, mire, sí, si nosotros nos quedamos ahí, ¿ya? Entonces todos los hombres son mortales, ¿sí? Eso lo dijo Sócrates. Luego Sócrates es mortal, pues eso es una paradoja porque no hay cómo demostrarlo. Se necesita que mueran todos los hombres para demostrar que eso es cierto, ¿cierto? Esta es la paradoja, y entonces se necesita un gato que diga, sí, todos los hombres son mortales. ¿Sí me entiende? Entonces, por eso está diciendo dentro del sistema, y ahí rompe la consistencia de Gilbert. Pero con esto quiero decir, porque es que ayer me abordó alguien y ayer antier me dijo, oiga, ese Gilbert sí estaba loco. No, ese man era durísimo. El hecho de que lo hayan refutado no quiere decir que era cualquier pelagato. Añadiendo un poco, digamos, a lo que dice el profesor de la algoritmia, entonces ahí entra un componente que es el lenguaje, y sobre la lógica que está estructurada el lenguaje, que es de carácter bivalente. Entonces, digamos, el análisis matemático de lo que significaría la suma es realmente el O, o lo que significa pues, la multiplicación realmente es el I. Y estos conceptos vienen pues, de una lógica bivalente y tienen una interpretación ahí. Por lo tanto, cuando inmiscuimos procesos de unas lógicas polivalentes, hablemos simplemente una trivalente como la que expusimos aquí en el seminario de lógica difusa, pues cambia completamente ese concepto, ¿no? Porque hay un replanteamiento de lo que significa el I y lo que significa el O cuando no es de carácter monocromático. Entonces, lo impresionante yo creo es que a partir de sistemas bivalentes y basados en una computación completamente binaria, podemos encontrar comportamientos de carácter emergente, como sería tal vez un planteamiento desde otras lógicas. Entonces, quiero como para, bueno, no más bien Miguel y cierro. Pues, volviendo a la pregunta de esto, yo creo que la naturaleza no tiene algoritmos, y que es nuestra percepción de la naturaleza lo que nos hace pensar que tiene algoritmos. Es a través de del proceso de que los espermatozoides se mueven que podamos entender el espermatozoide la fecundación. Es decir, es a través de pasos que nosotros logramos entender cómo funciona ese proceso. Y es precisamente porque, digamos, las hormigas y los enjambres, esos son algoritmos bioinspirados. Es decir, tomamos una solución a la naturaleza, un proceso de computación natural, y lo llevamos a un algoritmo, pero no significa que nuestra abstracción de lo que es naturaleza sea la naturaleza. Es como una interpretación. Una foto no es lo que le toma la foto, es la interpretación de la realidad. Bien, por último quiero recoger un poco, digamos, lo que habló el profesor Maldonado cuando él explicó, digamos, el proceso, digamos, cognitivo de la mente. Al lado izquierdo mostraba que está como entre lo lineal y lo cuántico. Entonces, si lo vemos, el proceso de la mente como un proceso de computación, que él lo explicaba como que en algunos momentos es de carácter discreto y en algunos de carácter continuo, yo podría decir que tal vez la naturaleza, digamos, cuando la hormiga está contando los pasos, está su mente en este lado acá, en un comportamiento de carácter lineal, pero hay otros comportamientos que no simplemente creo que sean cuánticos, sino también están inmiscuidos al paralelismo o paradigmas distributivos. Es decir, considero que a este lado hay muchos más componentes que considero que las hipercomputaciones tal vez más adelante nos van a mostrar cómo funcionan estos procesos que están aquí al otro lado de la mente y no en la linealidad que se mantiene, digamos, en este sector. Para finalizar algo, pues producto aquí de la Universidad Distrital, esta es pues el cuadro planteado
por nuestra tutora que muchos le llaman para a partir de la fuente de Yulgo y Núñez, que fue esto para 2009. Entonces, la autoorganización es una propiedad que se refiere a la tendencia espontánea de la organización continua y se plantea bajo 5 ejes: las interacciones, la robustez y adaptabilidad, dinámica, incremento del orden y autonomía. Entonces, estas interacciones son el patrón de información de una conducta debido a las interacciones internas del sistema sin la intervención directa de influencias externas. Las normas específicas de las interacciones de los componentes dependen únicamente de la información local y no tienen relación con el todo, ¿no? Esto ya lo habíamos tratado antes, tenemos claro esa parte. Robustez y adaptabilidad. El sistema reacciona a los cambios mientras mantiene su organización. Los cambios en el entorno generan tareas diferentes sin generar cambios en las características comportamentales de las partes. Lo que nos referíamos un poco con el patrón y el parámetro, ¿no? Entonces, el patrón es el que mantiene las características comportamentales, pero el parámetro es el que pues, hace que se dispare la adaptabilidad. Dinámica. La autoorganización es un proceso, una dinámica sin un mayor orden. La dinámica permite la rápida adaptación o reacción de los cambios. Estaríamos hablando de que los procesos dinámicos nos llevarían pues, a estas características estructurales que planteaba tal vez Howard Petty, o tal vez de carácter comportamental, o como nos hablaba Prigogine, ¿no? Incremento del orden. Un sistema completamente aleatorio o semi-organizado adquiere un nuevo orden que promueve una función específica. Para ello, el sistema debe estar a medio camino entre la carencia absoluta de orden y el orden excesivo, que esto se trató pues, muchísimo en las conferencias de hoy y la de ayer, ¿no? Este comportamiento asintótico entre caos, óptimos y me vengo para acá, pero finalmente no caigo, la entropía no desaparece totalmente ni caigo completamente en el caos, para mantener ese incremento de orden. Y por último, la autonomía. Las decisiones en el sistema son tomadas con base en su propia organización y su dinámica interna. Esto implica que no hay dirección, manipulación, interferencia, presiones o participación externa. Lo que significa que pues, es el siguiente pasito a la emergencia, ¿no? Porque es muy claro que dentro de los sistemas emergentes no podemos tener un marcapasos, un director de orquesta, sino no es posible que aparezcan estas propiedades dentro de nuestro sistema. Entonces, pues esto se prestaba para más cosas, pero se alargaron mucho. Bueno, yo creo que hoy la pregunta es para pues, todo. Permítame, Andrés. No te vayas. Es que vamos a hacer una rifa. No, mire, mañana es el último día del encuentro. Quisiéramos que mañana se resuelva el tema del siguiente encuentro y ojalá pudiéramos también fijar la fecha del siguiente encuentro. Es más, lograr vencer algunas vicisitudes fuertes que hemos tenido, ¿sí? Que nos den. Sería muy interesante, no para resolverlo ahora, que fuéramos pensando, si bien fue en Turing y autoorganización y complejidad, nuestro siguiente encuentro debería versar sobre otra cosa bien atractiva, de estas que estamos discutiendo acá, para que ustedes esta noche, investigando sobre los algoritmos de la naturaleza, entonces lo piensen un poco. La segunda cosa es yo quiero pues de verdad decir que Daisy ha asumido, y eso me da a mí enorme gratitud, Daisy ha asumido bastante el trabajo del grupo, pues ha encarnado fuertemente eso, pero yo sí quiero hoy, y lo haré mañana también públicamente, felicitarlos a todos ustedes por el trabajo tan enorme que se ha hecho. Sí. Yo creo que eso es absolutamente valioso, de verdad que me siento orgulloso con ustedes, pero no solamente por una cosa, no solamente por el trabajo de hormiguita, sino todas las intervenciones que ustedes han hecho en los diferentes momentos del seminario. Lo que decía Marco Aurelio, muestra madurez, y cuando yo fui a despedir a Martin Gilbert, me decía, mire, yo hubiera querido que ese conversatorio que teníamos ahí hubiera podido demorar 10 horas. Yo me sentí culpable porque, como hemos dicho que eran 2 horas, yo corté, pero él estaba dispuesto a seguir conversando con nosotros y se fue absolutamente emocionado del grupo. Me parece que eso es algo, no sé, mañana eso podría parecer un poco de lambonería, pero yo quiero dejarlo expreso hoy porque me parece que eso es bueno. Pero al mismo tiempo, hoy hablando con Maldonado, lo que decía es eso: realmente lo único que hay en el país de núcleo
sobre el tema está aquí. Y entonces nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Por otro lado, ya apareció una maestría en la surcolombiana sobre sistemas complejos. Hace mucho tiempo nosotros hemos planteado, tener una materia transversal en ingeniería. Afortunadamente los intentos que hemos hecho han sido, nos hemos atenido a la burocracia. Yo creo que hay que comenzar a romper eso. Y dos, no tenemos que esperar a que nos aparezcan maestrías y doctorados en nuestro medio cuando nosotros realmente tenemos la experiencia. Yo creo que casi que tenemos que ser conciencia nosotros mismos de que tendríamos una responsabilidad histórica con nosotros de poder plantear de cómo formalizar este trabajo. De tal manera que nuestras discusiones pues son muy buenas, son muy chéveres, han dado esa capacidad, pero la comencemos a trasladar académicamente. Me parece que eso sería para plantearlo mañana y que comencemos a asumir esa responsabilidad. Estamos hoy hablando con Andrés, sería chévere como un debate, como que una línea de un pensamiento se debe con otra y prepararnos algo pues para dar ese debate. Y pues me parece muy chévere que nuestro primer debate sea por lo que, pues la pregunta que hizo el profe, que hizo Andrés hoy. Entonces si les parece para el próximo semestre acomodarnos y comenzar a preparar todo para sustentar con, no tanto con especulaciones, sino que ya con base teórica y el próximo semestre. Pues es que está muy encima y algunos están sacando materias y todo esto, entonces me parece que sería mejor para el próximo semestre que sea más. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos mañana.